Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Guarnizo y vamos a ver cómo calcular la potencia en un circuito de Thevenin. Como ya vimos en anteriores videos cómo calcular el circuito de Thevenin, entonces no vamos a repetir ese proceso, pero sí es importante calcular para tener de esta manera el circuito. Para ello lo que vamos a hacer es variar la resistencia de RL, en este caso una resistencia de 220. Y lo que vamos a hacer es calcular la caída de voltaje o el voltaje de RL, así también como la corriente del circuito de Thevenin y también la potencia. Para eso vamos a ocupar la ley de Ohm y vamos a calcular una resistencia equivalente de estas resistencias en serie. Como sabemos, RL va a tener un valor de 220 ohmios. Aquí tenemos 1200 ohmios o 1.2 kiloohmios. Por tanto, como es un circuito en serie, podemos sumar las dos resistencias. 1200 más 220 nos daría un total de 1420 como resistencia equivalente y un voltaje de 15 voltios. Entonces dividimos 15 para 1420, teniendo como resultado 0.01 o 1056 amperes. Si nosotros transformamos estos amperes a miliamperes, teníamos 10.56 miliamperes. Ahora, para calcular el voltaje en RL, lo que vamos a hacer es calcular la resistencia de RL por la corriente del circuito, o la corriente total. Entonces tendríamos la resistencia de RL, que vendría a ser 220, multiplicado por la corriente del circuito, que vendría a ser 10,56 miliamperes o 0.1056 amperes. Entonces multiplicamos 220 por 0.0156 amperes y tendríamos que el voltaje en RL sería de 2.32. Eso quiere decir que nuestro voltaje en 1.2 kiloohms sería más o menos, o sería específicamente, de 12.68. De eso se puede saber, ya que el voltaje en un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Ahora utilizaremos la fórmula de la potencia, que vendría a ser corriente al cuadrado por la resistencia, que en este caso la corriente del circuito ya se ha calculado, que es 10,56 miliamperes o 0.01056 amperes, esto elevado al cuadrado y por la resistencia de RL, 220, y eso nos daría una potencia de 0.0245 watts. Ahora, si nosotros cambiásemos la resistencia de RL, por ejemplo, en el caso de aquí, que tenemos a 470, tendríamos que hacer exactamente el mismo proceso. Igualmente para una resistencia de 680 ohmios. Y eso es la ventaja que nos da el tener un circuito de Thevenin, que nos permite cambiar simplemente la carga y podemos calcular la potencia tanto que se vierte en el circuito como también el voltaje que cae en el mismo. Bueno, eso sería todo por la explicación de hoy. Muchas gracias.